estar con ustedes. Fue un tiempo hermoso de compartir con los demás pastores en Temuco, pero ya estamos de regreso acá y vamos a abrir la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, para ver un pasaje muy conocido, pero que a través del cual siempre Dios nos habla. Y se encuentra en Mateo capítulo 22. En este pasaje del capítulo 22 está sucediendo que Jesús ya llegó a Jerusalén en su última semana, en la semana donde Él va a ser sacrificado. Y en esta semana entra, pero entra en una forma especial, entra en una forma triunfante. Muy bien recibido, toda la gente dice que es el hijo de David, le rinden honores, colocan hojas de palmera, colocan sus túnicas para que él pasara, demostrando que recibían a Jesús como el rey enviado por el Señor, por Dios, y como este enviado que ellos tanto querían. El problema fue que al pasar las semanas, al pasar la semana, porque es una sola semana, al pasar los días, Jesús fue planteando su enseñanza. Y al plantear sus enseñanzas, sucedió algo extraño, que toda esa gente que estaba muy contenta con Él, que estaba feliz con Él, dejó de estar contenta. Y cuando fue pedido un hombre para ser sacrificado, Jesús o Barrabás, ¿a quién escogieron? A Barrabás. Si ustedes ven el capítulo 21, al comienzo van a ver que Jesús fue recibido muy bien, pero si ven al final, van a ver cómo, al final de esta semana de Jesús, van a ver cómo Jesús fue crucificado y fue rechazado. ¿Por qué? Porque la enseñanza que Jesús les trajo al pueblo de Dios no les agradó. La rechazaron. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros porque el Señor nos entrega una enseñanza, nos está entregando algo a nosotros y muchas veces podemos rechazarla. Entonces vamos a ver qué nos muestra en este capítulo 22 del versículo 1 al 14, cómo Jesús nos habla sobre una parábola que en una parte le está hablando cómo el pueblo de Israel lo rechaza. Pero también hay una parte que está relacionada con nosotros, la iglesia o los que no somos judíos o el nuevo pueblo o la nueva invitación. Y vamos a ver qué Dios nos habla de él en esa parte. Pero vamos a comenzar, yo le puse por título a esta predicación, una gran invitación, porque lo que Dios ha hecho es una gran invitación. Y vamos a leer el capítulo 22, versículo 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de los convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo,
¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta hermosa parábola de una tremenda invitación, una gran invitación que tú nos haces. Pero Señor, es tu Espíritu Santo el que tiene que marcar esa invitación en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, en lo más profundo de nuestro ser. Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos explique, nos enseñe, nos convenza y nos mueva, Señor. Señor, guíanos a través de tu hermosa palabra, Señor. Y que estas enseñanzas que quizás hemos escuchado unas cuantas veces, que hoy día sea nueva para nosotros, para atender a lo que tú tienes preparado para cada uno de los que estamos aquí. Señor, gracias por tu preciosa palabra, gracias por poder leerla, pero gracias porque tú estás presente para invitarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si se fijan en este pasaje, vamos a darnos cuenta que dice Jesús, respondiendo Jesús. Y si miramos en el versículo 21, nos da la impresión que Jesús no le está respondiendo a nadie. Pero ¿por qué dice respondiendo Jesús? Respondiendo Jesús porque la actitud de los judíos, la actitud de los fariseos, la actitud de los saduceos o de los líderes judíos era un rechazo hacia Jesús. Era un rechazo constante y él estaba constantemente peleando y discutiendo con los líderes. Entonces cuando dice respondiendo Jesús, Jesús está respondiendo a la oposición que está teniendo de parte de los líderes del pueblo. Y cuando dice respondiendo Jesús, dice, les volvió a hablar en parábolas. Le entrega una parábola para enseñarles cómo es el reino. No, cuando se entrega una parábola no se dice literalmente, pero se hace una semejanza. Aquí dice, hay una semejanza. Y esta semejanza habla de las bodas, de un rey que hace bodas para un hijo. Un rey que prepara algo especial para un hijo. La invitación que Dios nos hace, no nos hace una invitación para algo malo. La invitación que Dios nos hace, no nos hace una invitación para hacernos sus esclavos. La invitación que Dios nos hace es una invitación buena, a algo bueno. ¿Y qué está invitando aquí? A unas bodas. Es semejante a un rey que invita a bodas. Entonces, lo primero que podemos ver aquí, que es una invitación rechazada. Muchas personas rechazan las invitaciones de Dios. Muchas personas Dios le ha hablado y rechazan la invitación de Dios. Y aquí está hablando del pueblo de Israel, cómo ellos rechazaron la invitación de Dios. Por favor, fijémonos. Dice en este pasaje que esta fiesta, en el versículo 23, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir. Cuando este rey hace una invitación y la reitera una vez, dos veces, la reitera tres veces. ¿Por qué? Porque está interesado, él estaba interesado que el pueblo de Israel cediera a su invitación, que se acercara a él, que hiciera caso a la invitación. Pero si nos damos cuenta en un detalle, cuando dice el versículo 23, y envió a sus siervos a llamar a los convidados, está queriendo decir que ya había entregado una invitación. En ese tiempo, la tradición era que se avisaba con antelación la boda, con semanas y a veces con meses de anticipación, pero no se decía la hora exacta, no se decía la fecha. Entonces la gente estaba esperando el segundo llamado para asistir a la boda. Entonces el rey hace una primera invitación, pero también vuelve a hacer la segunda invitación y dice, vayan,
y avísenle a los convidados. Pero en el versículo 23 dice, estos no quisieron ir. ¿Por qué no habrán querido ir? Después en el versículo 24 muestra la tercera invitación. Había enviado una invitación anteriormente, los manda a llamar cuando estaba todo listo y cuando no van, los manda a volver a llamar por tercera vez, dice, versículo 24, volvió a enviar a otro siervo diciendo, decid a los convidados, y aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. La tercera invitación les dice, hay comida de sobra. El banquete está listo. Tienen que venir, está todo preparado para ustedes. Vengan. Y aún a la tercera invitación no quisieron venir. ¿De qué habla estas tres invitaciones? Habla de la paciencia y del amor del Rey. Y habla de la paciencia y del amor de Dios sobre su pueblo, que le reitera las invitaciones, amorosamente les recuerda que tiene todo preparado, porque Dios tiene todo preparado para su pueblo. Pero ¿cuál fue la reacción en el versículo 5, 22:5? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. ¿Por qué? ¿Por qué se rechaza la invitación de Dios? ¿Por qué hay alguien que rechace una invitación de Dios tan categórica? Una invitación de Dios tan importante, las bodas de su hijo. ¿Por qué hay gente que rechaza la invitación de Dios de esa manera? ¿Por qué el pueblo de Israel? Y saben que muchas veces podemos ver el pueblo de Israel no queriendo someterse a lo que Dios quiere para su vida. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Dios los sacó de Egipto? Cuando estaba ahí, Dios los saca de Egipto, los saca con un tremendo poder, con un tremendo milagro, con varios milagros. El pueblo de Israel aún así estaba deseoso de volver a Egipto. Y cada vez que tenía oportunidad, reclamaba. Reclamaba porque no había agua. Dios le dio agua de la roca. Reclamaba porque no había comida. Dios le dio maná. Reclamaba porque no tenían carne. Dios le dio codornices. Como Dios le había dado todo, reclamaba porque Moisés era el único que mandaba. Y Dios los retó. Entonces cada vez el pueblo de Israel se estaba oponiendo a lo que Dios quería. Y cuando, si ustedes se fijan, el rey invita a las bodas de sus hijos en la parábola, ¿qué significaría que yo no quisiera ir a las bodas del rey? ¿Qué estoy haciendo al rechazar la invitación? Estoy rechazando la autoridad del rey. Y lo que ha hecho el pueblo de Israel durante mucho tiempo es rechazar la autoridad del rey. ¿Y cómo la rechazan? Dice versículo 5, se fueron a sus labranzas, otros se fueron a sus negocios, porque hay cosas más importantes que la invitación del rey. Hay cosas, hay negocios más importantes, hay actividades más importantes. Inclusive en el versículo 6 dice que algunos tomaron a los mensajeros y los golpearon. ¿Por qué? Porque están rechazando abiertamente la autoridad del rey. Por favor, vamos a 1 Samuel. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Dios cuando el pueblo de Israel pidió un rey? 1 Samuel capítulo 8, versículos 7 y 8.
Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 7 y 8 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. ¿Qué es lo que hizo sistemáticamente el pueblo de Israel? Fue rechazar el gobierno de Dios. Rechazar lo que Dios le estaba pidiendo, rechazar lo que Dios le estaba entregando, rechazar el regalo de Dios, que el regalo de Dios implica también el gobierno de Dios. Están rechazando a Dios. Y siguieron rechazando a Dios. Y aquí dice que se fueron tras los dioses ajenos. Pero ¿qué es lo que pasó? Más adelante vemos que les manda a los profetas. Ya tenían una dinastía, ya tenían rey, distintos reyes, les manda profetas, un profeta sobre otro, otro profeta, y cada vez rechazaban el mensaje de los profetas, inclusive algunos los mataban, hasta llegar a Jesús o Juan el Bautista. Y Jesús es eso lo que les dice: ustedes me están rechazando, Dios le está pidiendo que hagan algo y ustedes no lo están haciendo, están yéndose en contra mía. Por favor, vamos a Mateo, capítulo 21, el pasaje anterior. Y Jesús les dice otra parábola en el capítulo 21, versículo 28. Le dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Jesús pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. ¿Qué es lo que está pasando? Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a los fariseos, Jesús le está diciendo a los publicanos, Jesús le está diciendo a los líderes: lo que pasa es que ustedes están rechazando lo que Dios les dijo, están rechazando el mensaje, están rechazando la invitación, están rechazando el llamado y están rechazando las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque quieren gobernarse ellos mismos, porque quieren hacer lo que ellos quieren, porque quieren seguir sus propias reglas, porque no tienen fe suficiente en Dios. Y la gran invitación, ellos la rechazan. Rechazan la invitación de Dios. Aún matando a Juan el Bautista, aún matando a Jesús y crucificándolo en la cruz, lo rechazan. El pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo llamado, es el que rechaza a Dios y aún lo crucifica. Y aquí en la parábola que Jesús nos está hablando en el capítulo 22, dice versículo 7, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Si Dios es rechazado, Él no se va a quedar así. Él no se va a quedar tranquilo. Primero reacciona contra los homicidas. Aquí no dice que reacciona contra todos. Ahí no dice que reaccionó contra el que se fue a labrar o con el que se fue a su negocio. No, ahí dice que reacciona contra los homicidas, contra lo que hicieron el daño. Y bien sabemos que la ciudad donde fue crucificado Jesús fue Jerusalén. Y bien sabemos que el año 69, el 79, fue sitiada y fue destruida completamente, y fue destruido el templo.
Y el templo no se volvió a levantar. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron la invitación de Dios. Y además, ese fue el tiempo, del año 69 al 79, fue el tiempo que políticamente la nación de Israel dejó de existir hasta el siglo pasado. Porque rechazaron la invitación, rechazaron el llamado de Dios. Pero lo más maravilloso que Dios tomó venganza, sí, pero no se quedó ahí, porque hace una nueva invitación. Y para todos nosotros hay una nueva invitación. Por favor, pasemos ahora al versículo 8. Dice la parábola en el versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas, a la verdad están preparadas. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Qué característica tiene este llamado? Es un llamado que es invitado para toda persona. Todos son llamados. Ya no solamente el pueblo de Israel, sino israelitas y de griegos, de toda nación somos llamados. Ahora todos somos parte de la invitación. No hay nadie en el mundo que no reciba el llamado de Dios. No hay nadie en el mundo que no reciba esta invitación que Dios está haciendo. Y también la invitación, si ustedes se fijan, les dice, salgan a invitar. Es decir, Dios nos trae la invitación a todos nosotros delante nuestro. Todos nosotros hemos recibido una invitación. ¿Por qué estamos aquí? Porque alguien nos invitó. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos motivó a entrar a esta iglesia. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios lo permitió. Y así por todo el mundo Dios está hablando, llamando y invitando a esta nueva invitación. ¿Qué más me dice? Pero son llamados malos y buenos. Cuando dice malos y buenos, no está diciendo que hay gente perfecta, está diciendo que hay personas que tienen un comportamiento medianamente como le agrada a Dios. Ellos son invitados. Son las personas que normalmente están buscando a Dios. Son las personas que normalmente quieren encontrarse con Dios y están interesados en aprender de Él. Todos ellos son invitados, pero también malos. ¿Cuáles son los malos? Los que normalmente no están buscando a Dios. Los que normalmente nos alejamos de Dios. Los que normalmente hacemos cosas que no le agradan a Dios. También. Es decir, que todos, para todos es la invitación, malos y buenos. Según como nos consideremos. A veces pensamos, yo no tengo perdón de Dios en alguna etapa de nuestra vida. Sí, no te preocupes. Aunque pensemos a veces eso, somos invitados. Y el Señor hace esta invitación porque Él quiere que esté la boda llena. Que esté lleno, que esté repleto. La palabra del Señor nos muestra que cuando sea la venida del Señor va a estar un mar de gente, de toda tribu, de toda nación, y va a ser alabado en toda lengua, va a estar lleno, repleto de gente que quiere estar con Dios. Pero de gente que sí quiere estar con Dios. Porque la invitación del Señor es una invitación amplia porque Él no quiere que nadie esté alejado de Él. No quiere que nadie pierda la invitación. Por favor, hay dos versículos muy claros sobre esto. En 2 de Pedro 3:9 y 1 de Tito 2:4. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra del Señor nos dice que Él quiere que
todos sean salvados, que todos se arrepientan, que todos respondan a su invitación. Todos nosotros. Ese es el deseo del Señor. Por eso está hablándonos día tras día, está entregándonos su mensaje, está entregándonos su palabra, porque Él nos ama. ¿Usted cree que Dios lo ama? ¿Están seguros? ¿Por qué están seguros? Porque somos sus hijos, ¿ya? Podría decir, estoy seguro porque lo siento. Entonces, podemos dar mucha seguridad y la más importante es porque lo dice su palabra. La más importante siempre, cuando ustedes le hagan una pregunta, siempre responda lo que dice la Biblia. Y en la palabra de Dios dice que Él nos ama de sobremanera, porque fue capaz de entregar a su Hijo por nosotros, para que nosotros no nos perdiéramos y podamos tener la vida eterna. Amén. Dios nos ama. Primera de Timoteo, ¿había dicho primero de Tito? Discúlpeme. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, Dios quiere que todos seamos salvos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Por eso está hablando día y noche. Y el versículo que le estaba diciendo, que es muy conocido, que vemos el amor de Dios, Juan 3:16 y 3:17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a Jesús para decir, tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres malo, tú no te mereces nada, tú te vas al infierno. No, Dios no envió a su Hijo al mundo para eso. Dios envió a su Hijo al mundo para decir, ven, te quiero conmigo, ven, te quiero conmigo, ven, acepta mi invitación, así como estás, así como te encuentras, ven. Porque Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Porque tenemos que ser sinceros, nosotros ya estábamos condenados. El juicio ya estaba decretado. El pecado ya nos había matado. Entonces lo que Jesús tenía que hacer es venir a darnos vida. Y en Mateo 21, en el pasaje anterior, nos mostró claramente lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que no hizo el pueblo de Israel cuando fue el Juan el Bautista? ¿Qué es lo que no hicieron los líderes? ¿Qué es lo que no hicieron los fariseos? En el versículo 32 del capítulo 21 dice al final, no os arrepentisteis después para creerle. No te arrepentiste, le está diciendo a los fariseos, ustedes no se arrepintieron para creer las enseñanzas de Juan el Bautista. Y si ustedes hubieran creído las enseñanzas de Juan el Bautista, hubieran creído las enseñanzas de Jesús. Es decir, ustedes no se arrepintieron, ustedes rechazaron el llamado y no se arrepintieron. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide? Arrepentimiento. ¿Saben que Dios nos ha invitado muchas veces? Y esta nueva invitación la ha hecho muchas veces a nosotros. Y yo recuerdo que rechacé la invitación de Jesús muchas veces. Yo les conté la otra vez que estuve 10 años rechazando la invitación de Jesús. Nosotros rechazamos la invitación de Jesús, pero cuando llega el momento que su amor y su misericordia a través de su Espíritu Santo toca nuestras vidas, llega el momento que ya no podemos rechazarlo y es el momento donde nos tenemos que arrepentir y decir, Señor, tienes razón. Tenemos que aceptar tu invitación. Perdóname porque he vivido una vida haciendo lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja. Y te había rechazado, perdóname. No rechacemos esta nueva invitación del Señor.
Arrepentirse significa pedir perdón por todo lo que hemos hecho que le ha desagradado a Dios, por toda la maldad en la cual hemos vivido, todo lo que hemos hecho que no hemos revelado a Dios. El arrepentirse es creer en Jesús como nuestro Salvador, pero también creer en Jesús como el Señor y dueño de nuestra vida. Es creer en Jesús como a quien le pertenecemos. Es creer que Dios es nuestro Padre y nuestro Rey. Esa es la nueva invitación. Y podríamos terminar el mensaje hasta aquí y sería todo muy bonito. Y lo dejamos todo en el cielo. Pero la parábola continúa. Y sale una parte triste porque Dios quiere que todos se salven, ¿cierto? ¿Usted cree que le gustaría que alguien de los que está aquí en la sala no se salve? ¿A alguien que levante la mano si hay alguien que no le gustaría que se salve a alguien? Ya, supongo que todos queremos que todos nos salvemos. Que Cristo venga hoy día, sí, todos nos vayamos. Pero Jesús nos está hablando una advertencia. Que la invitación es según sus reglas. La invitación es según las reglas de Dios y no mis reglas. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Rechazó la invitación. ¿Por qué rechazó la invitación? Porque quería poner sus reglas. Quería hacer las cosas a su manera. Quería poder vivir sin tener que estar sometiéndose completamente a Dios. Y aquí continúa la parábola, y en la parábola del capítulo 22 de Mateo, en el versículo 11, dice que ya estando llenas las bodas, el rey aparece para ver la fiesta. Y dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Si uno piensa en la parábola y dice, los mensajeros salieron a invitar, ¿no es cierto? Salieron a invitar los caminos, salieron a invitar rápidamente, salieron a invitar a las primeras personas que se encontraron. Algunos de los que se encontraron mayoritariamente deben haber sido pobres. Entonces, quizás no era culpa de él, de que no tenía vestido de boda. Pero había una tradición en ese tiempo que concuerda muy bien con la enseñanza del Evangelio. Y la tradición era que algunos reyes, cuando invitaban a alguien a venir a él, junto con la invitación, enviaban las ropas. Junto con la invitación le entregaban ropas a los convidados para que llegaran con ropas elegantes a su presencia. Entonces, más de seguro que esta invitación incluía ropa. ¡Qué genial! ¿Usted no le ha pasado que le han invitado a alguna boda o a alguna actividad y hasta ha dicho, pucha, no tengo qué ponerme? Amén. A veces los zapatos del hombre, pucha, no tengo zapato que le haga juego al traje. Siempre pasa algo así, pero esta boda es extraordinaria. ¿Por qué? Porque de seguro la invitación venía con la ropa. Es decir, vengan a la boda y yo les voy a dar la ropa. Y eso coincide con el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque Dios no está haciendo una invitación. Una invitación para servirle, una invitación para hacer su voluntad, una invitación para amarle, pero el Evangelio nos dice que nos hace una invitación con la ropa. Por favor, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8. Dice así, gocémonos
alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. El edificio es el templo, es un edificio. Pero nosotros somos la iglesia y se nos ha concedido, es decir, se nos ha dado una vestidura blanca de lino fino, se nos ha dado vestidura de santidad. ¿Y qué dice? ¿Qué son el lino fino? ¿Qué es la vestidura? Las acciones justas. Entonces, cuando nosotros aceptamos la invitación de Dios, cuando Dios nos dice, ven, arrepiéntete y ven a mí, yo me arrepiento, le pido perdón a Dios y Dios a través de su Santo Espíritu me da la capacidad de obedecerle. Me da la capacidad de hacer su voluntad. Me da el poder para hacer lo que Él quiere, para tener acciones justas. Hay varios pasajes que nos hablan sobre eso y nos hablan que Dios nos preparó de antemano acciones justas para que nosotros las vivamos. Dios preparó de antemano un buen comportamiento porque Él nos invita y nos regala la ropa. Porque Él nos invitó y quiere que vivamos según su voluntad, pero Él también nos da el poder para poder vivir según su voluntad, para dejar atrás ese viejo hombre. Por favor, vamos a Efesios, que nos habla también de la vestidura que tenemos que dejar atrás. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Está diciendo, despójense. Ustedes tenían una forma de vestirse, de vivir antes, una forma de pensar antes, una forma de actuar antes. Despójense, porque ese es el viejo hombre y vístanse con uno nuevo. Vístanse con una manera nueva de vivir. Eso es lo que Dios quiere. Porque Dios nos ha invitado a sus bodas, pero también nos ha regalado las vestiduras. ¿Qué pasó en el pasaje de la parábola? Volvamos a la parábola, capítulo 22, versículo 12. El rey se enfrenta con un hombre que no estaba vestido para boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Especulemos un poco. Y vamos a volar un poco nuestra imaginación. ¿Por qué no se puso la ropa? Si de seguro, lo más seguro, aunque no aparece ahí, pero lo más seguro es que se le habían regalado la ropa. ¿Por qué? Quizá la ropa miró su ropa y se miró, dijo, está mucho más linda la mía. ¿Para qué voy a tomar la ropa del rey? Ese vendría siendo la persona que dice, wow, yo voy a la invitación de Dios porque Dios se tiene que pegar con una piedra en el pecho porque yo soy muy buen cristiano. Gloria a mí. No. Desgraciadamente hay gente que piensa que él mismo se merece la salvación. Se mira al espejo y dice, yo soy bueno. Dios tiene que salvarme porque soy bueno. Y eso sabe que refleja que puede haber aceptado la invitación, pero que no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento, no tiene de qué arrepentirse.
¿Cuándo nos puede suceder eso? Cuando nos arrodillemos en la noche a pedir perdón por nuestros pecados y no tengamos de qué pedirle perdón. Porque pensamos que somos justos a nuestros ojos. Pero ¿cómo somos delante de Dios? Yo puedo juzgar a los demás y puedo decirle, tú, no. Yo no puedo juzgar a los demás porque yo soy pecador. Pero cuando miro a Jesús y veo a Jesús, me veo a mí mismo. Y veo mi maldad. Y veo cómo mi vida no es conforme a lo que Él quiere. Y ahí viene el arrepentimiento. Cuando este hombre rechazó la ropa, quizás es porque él quizás se sentía justo y sentía que no necesitaba ningún cambio. Yo acepto la invitación de Dios, pero no necesito ningún cambio. Lo otro puede haber sido que le entregaron la ropa y la encontró fea. No, pero esa ropa está fuera de moda. Pero esa ropa no es lo que se lleva. Yo voy a llevar una ropa correcta. Quizás rechazó la ropa porque él sí sabía lo que hay que hacer. Y saben que a veces hay gente que cree que le puede decir a Dios lo que tiene que hacer. A veces toma pasaje de la Escritura y dice, no, ese pasaje no está bien, debe estar mal escrito, debe estar mal traducido, pero lo que Dios debería hacer es esto, otro y esto. Y el mundo está lleno de religiones construidas por los hombres. Si hay algo que no le gusta, inventa otra religión. Pero cuando Dios nos dice algo, tenemos que aceptar completamente el mensaje de Dios. ¿Por qué no se tomó la ropa? ¿Por qué no se puso la ropa que le habían ofrecido? También puede ser que le quedó apretada o no se sentía cómodo. Usted ha ido a una boda y se han puesto ropa. Y uno mira y se da inmediatamente cuenta cuáles son los hombres que no están acostumbrados a usar corbata. O que están así. Porque les queda incómodo y se mueven el traje. Porque, le digo la verdad, usar traje es incómodo. Entonces no le acomodaba el traje. Entonces como no le acomodaba el traje, no se puso el traje, de seguro se puso el traje como él quería, ancho, espacioso, que le fuera cómodo, de seguro. ¿Quiénes serían esos? Los que miran la vida de santidad del cristiano y dicen, eso a mí no me acomoda. Acepto la invitación, acepto esto, otro, pero ese comportamiento, no es para mí. Déjenme como estoy. ¿Por qué motivo este hombre no se habrá vestido de boda? No lo sabemos. Podemos solamente especular. Pero ¿por qué nosotros podríamos rechazar el comportamiento santo, la vida santa que Dios nos ofrece? ¿Por qué? No sabemos por qué y nosotros tenemos que pensar por qué motivo podríamos rechazar una vida santa que Dios nos está ofreciendo. ¿Y saben qué es lo que el Señor nos muestra con esta parábola? Nos da una advertencia de no rechazar su invitación tal cual como Él la hizo. ¿Qué pasó? Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atarles de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Dios ha hecho una invitación nuevamente. Y ha hecho una amplia invitación a buenos y a malos. Pero ha hecho una invitación con sus propias reglas y no las nuestras. Quizás nosotros estamos aquí porque hemos recibido la invitación y la aceptamos, si no, no estaríamos aquí.
Pero Dios quiere decirnos que tenemos que examinar nuestros corazones y ver si queremos aceptar su invitación con nuestras reglas o con las reglas de Él. Él preparó todo. Si pensamos que es difícil el servir al Señor, no importa, porque es difícil, pero no imposible. Porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros día a día, ayudándonos, fortaleciéndonos, renovándonos, enseñándonos, para que vivamos como Él quiere. Pero si nosotros decimos, no, esta es mi forma de pensar, esta es mi forma de actuar, esto es lo que a mí me gusta y nadie me va a cambiar, es rechazar la invitación, aunque esté presente en este lugar. Aquí nadie nos va a cambiar uno al otro, nadie lo va a hacer, nadie lo va a estar midiendo ni lo va a estar juzgando, pero el Espíritu Santo sí le va a estar hablando. Y hoy día el Espíritu Santo le está hablando a varios que le está diciendo, tu vestidura no es la que yo quiero que tú vistas. Tu comportamiento no es el que yo quiero que tú lleves. La invitación que te he entregado no la has recibido como yo quiero que la recibas. Es triste, hay personas que se atreven a decir que no va a existir el infierno. Dicen que lo que aparece aquí, que es solamente una hipótesis o una amenaza simbólica, pero no se puede cambiar lo que la palabra dice. Inclusive hay una parte donde aparece un hombre que se va a un lugar de tormento y sabemos que no es parábola porque aparece el nombre del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Y en ese pasaje se nombra a Lázaro, entonces ya es una historia, no es parábola porque aparece un nombre. Y el rico, ¿qué es lo que hace? Dice, por favor, envíen a alguien. Ya no hay solución para mí, pero envíen a alguien para que le avise a mis hermanos, para que se arrepientan. Pero ya no hay solución. Y le dicen a este hombre, ya tiene la Escritura para que se arrepientan. Si no se arrepienten a través de la Escritura, nunca se van a arrepentir. Hay muchas personas que han visto milagros, pero no se han arrepentido. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no necesitemos un milagro, solamente su palabra, para que nosotros nos arrepintamos. Dice el Señor, al terminar, hace un comentario. Señor Jesús dice un comentario en el capítulo 22, en el versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Porque muchos se le ha extendido la invitación y muchos la rechazaron. A muchos se le ha invitado, pero muchos no han querido vestirse con las vestiduras que se le entregaron. Porque muchos se han invitado, pero hay pocos que han querido tomar lo que Dios le ha entregado, porque eso van a ser los escogidos. El Señor ha extendido la invitación. El Señor nos ha dado de su Espíritu. El Señor ha cortado las cadenas. El Señor nos da la nueva fuerza. El Señor lo hace todo. Es un regalo gratuito donde Él se va a encargar de todo. Pero tenemos que hacerlo como Él lo pide, para que seamos no tan solo los invitados, sino seamos también los escogidos. ¿Quieren ser los escogidos del Señor? Oremos al Señor.